ese es uno de los temas, pues yo creo que importantes que debemos trabajar y está relacionado con esa tradición mística cristiana y cómo esa tradición mística cristiana llega a nuestros días, ¿verdad? Es una tradición que realmente está muy asociada con el desarrollo del individuo, pero también con el desarrollo de la humanidad. Entonces, si me colaboras, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, básicamente vamos a trabajar desde varias formas de interpretar lo que podría ser la mística cristiana. No se quiere decir con esto de que sean las únicas miradas, pero sí son perspectivas desde las cuales podemos interpretar, ¿no? Entonces, hay una primera, digámoslo así, tradición que asocia, por supuesto, la mística cristiana con la etimología del término griego místicos, que básicamente hace alusión a los misterios. Ustedes saben que incluso desde la antigua Grecia se hablaba de los templos de misterios, eh, pero ya con la llegada del cristianismo va teniendo también otro tipo de connotaciones, hablar de los misterios, por ejemplo, en este caso los misterios cristianos. Hay otra aproximación que podemos hacer y es entender esa mística entendida como la búsqueda de la unidad y del diálogo personal con Dios. Es decir, es un diálogo que en cierto modo no requiere propiamente una mediación, sino que es el individuo que busca ese encuentro o esa unión con ese ser trascendental que denominamos Dios. Una tercera aproximación la podemos hacer reconociendo a Cristo Jesús como guía ideal. Ese es uno de los preceptos, de hecho, que tenemos como estudiantes, y es un precepto que reza así, ¿no? Ustedes, pues los que están familiarizados un poco con estos preceptos, el primero de ellos es Cristo Jesús, ser su ideal, será su ideal. Entonces, es una mística cristiana que se construye a partir de ese seguimiento, Cristo Jesús como ejemplo y como ideal a seguir. En una cuarta, digamos así, mirada, está muy asociada también con el cultivo de la vida interior, ¿no? De esa experiencia devocional, esa experiencia también de lo divino que subyace en cada persona y que de alguna manera nos remite a ese encuentro con el Cristo interno, del que también nos habla San Pablo. Y tenemos otra mirada que está muy asociada con esa experiencia en el propio cultivo de las virtudes cristianas, propias del desarrollo de un amor cristiano que no es necesariamente un amor contemplativo, sino que se construye por medio de la acción, ¿cierto? Del trabajo, de las obras. Estos dos elementos son algunos, por supuesto, que van configurando eso que llamamos también la mística cristiana. Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Max Heindel, en uno de sus trabajos, pues, dedicados a la iniciación antigua y moderna, la segunda parte de ese texto eh, lo dedica a la iniciación mística cristiana.
¿sí? Entonces, acá tenemos una, una definición muy interesante de cómo podemos también entenderla. Entonces dice Max Heindel lo siguiente, voy a citar textualmente, ¿sí? Dice, aquellos que son atraídos al sendero místico cristiano tienen dentro de ellos un amor que abraza a todo, el cual les surge e impele hacia adelante y en su momento oportuno genera en ellos un conocimiento de tal clase que el escritor cree que es mucho más superior a todo aquel conseguido por medio de otro cualquier método. El amor, que es el principio básico de la vida cristiana mística, no podrá nunca llevarnos a la condenación o ponernos en conflicto con la voluntad o propósito de Dios. Esta afirmación la hace el autor Heindel en el contexto o en el sentido de que él está también presentando los peligros del mal uso del conocimiento, ¿cierto? Y en cierta forma también nos está mostrando que no se trata de adquirir conocimiento por el conocimiento mismo, sino que ese conocimiento nos debería llevar a una vida de devoción. Y una de las características de esa vida de devoción está amparada en lo que aquí se denomina el amor como principio básico de la vida cristiana mística. Miremos la siguiente diapositiva. En ese orden de ideas, precisamente en esa década, iniciando el siglo XX, hay un autor, Riddle, que escribe, tiene un texto titulado la fe de un místico cristiano, ¿sí? Ensayo sobre la ciencia de la vida interior. Es un subtítulo muy sugestivo, que va muy de la mano con esa definición que nos da también Max Heindel, y que curiosamente pues se da en una época aproximada, en una temporalidad cercana a la que escribe también Heindel. Y nos dice en esta obra sobre la fe de un místico cristiano, nos dice el autor que el misticismo cristiano se fundamenta en la doctrina de que venimos de Dios, quien es nuestro, es, quien es nuestro hogar. Por consiguiente, la principal tarea de la vida es encontrar el camino de regreso al centro que nos es alejado. La mayoría de las definiciones recopiladas por Dean Inget coinciden en que el misticismo es, ante todo, la búsqueda de la unión con Dios. Esta se alusiona a una de las miradas desde las cuales podemos aproximarnos a la mística cristiana, ¿no? La búsqueda de la unión con Dios, que de alguna manera está muy en sintonía con una afirmación que se hace en el concepto, en el entendido de que el propósito del desarrollo espiritual es esa unión también con ese Dios, y con ese Dios superior, si lo pensamos en clave del diálogo con ese Cristo interno y ese Dios interno. Entonces continúa el autor en esta obra diciendo que así el canónigo Overton afirma que llevarnos la imagen de Dios es el punto de partida. Casi podría decirse que el postulado de todo misticismo. La unión completa del alma con Dios es la meta de todo misticismo. Edward lo expresa la misma verdad desde una perspectiva ligeramente diferente. La teología mística comienza sosteniendo que el hombre se ha alejado de Dios y anhela volver a unirse con él. Y Flederer señala que el misticismo es el sentimiento inmediato de la unidad del yo con Dios. Mientras que Goethe
describe el misticismo como la escolástica del corazón, la dialéctica de los sentimientos. Entonces, lo que aquí hace el autor es comparar, contrastar algunas concepciones, algunas definiciones de la mística cristiana. Y miren ustedes cómo algunas de ellas están en sintonía con lo que nos dice Heindel sobre lo que es el místico cristiano, y muy de la vía también de un autor que le gusta citar a Max Heindel, que es el poeta alemán Goethe. Goethe precisamente habla del misticismo. Acá pues retomo lo que se acaba de leer, la escolástica del corazón, ¿no? Es decir, el centro o el punto de desarrollo de la mística cristiana es en cierta forma también ese desarrollo del corazón y del sentimiento devocional, que no necesariamente rige con la comprensión y el conocimiento. Miremos la siguiente. Generalmente en la tradición cristiana mística, hunde su experiencia en el trabajo y lo promulgado por el cristianismo antiguo, o también denominado el cristianismo primitivo. Este cristianismo antiguo o primitivo, pues tiene que ver mucho también con ese legado de la tradición apostólica, que luego es legada a los padres apologistas y posteriormente a los que se conocen como los doctores de la iglesia en el siglo V, en el siglo VI después de Cristo. Si nos atenemos al legado apostólico, basta, por ejemplo, tener como referente lo que nos dice Juan en su evangelio, cuando de alguna manera nos habla de esa unión mística con el Padre por medio de Cristo, y a su vez ese puente que es Cristo por medio de los discípulos, de todo aquel que se hace discípulo de Cristo. Es decir, que cuando se habla aquí de los discípulos, no son los discípulos de Juan, de Pedro o de Pablo, sino que se les encomienda que hagan discípulos. ¿Discípulos para quién? Para Cristo. Juan, en el mismo capítulo 14, habla de esa unidad con el Padre, y como Él, siendo mediador entre la humanidad y el Padre, pues también puede hacer morada en cada una de las personas, en la medida que lo reconozcamos. Esta es una de las tradiciones que nos viene desde Juan, y que de alguna manera también la encontramos en la predicación que hace el apóstol Pablo. Miremos por favor la siguiente diapositiva, en la cual él hace énfasis principalmente en el nacimiento del Cristo interno. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, en Romanos: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida a causa de la justicia. Esto de alguna manera es retomado también en Corintios, en Colosenses, teniendo en cuenta que no se trata solamente de seguir una enseñanza, sino que se trata también de desarrollarla, vivirla, ¿cierto? Desde esa experiencia interna del cristiano. Recordemos que es
en esas comunidades que empiezan a desarrollarse en el siglo primero, sobre todo con Pablo, que se empieza a utilizar el término cristiano, ¿no? Y los primeros mártires, pues precisamente cuando son interrogados, algunos se cuenta, por ejemplo, del martirio de Ignacio de Antioquía, que cuando es interrogado, se le pide pues que de alguna manera se aleje de su fe, y él en su defensa dice, ¿por qué alejarme si solo he recibido de Cristo Jesús bienestar, ¿cierto? Nunca, no me ha perjudicado, soy cristiano, se considera a sí mismo como ya desde el término. Entonces, la tradición cristiana mística realmente tiene una tradición, tiene un legado muy amplio, un legado muy amplio, y ha sido apropiada por diversos autores a lo largo de las épocas. En relación con lo que nos dice Pablo en esta carta a los romanos, en la epístola a los corintios y colosenses, de alguna manera también es algo que retoma el mismo Ángelo Silesius. Miremos la siguiente diapositiva. Ángelo Silesius es muy citado también por Max Heindel, ¿no? Entonces especialmente se toma unos apartados de su poesía en la cual Ángelo Silesius hace alusión al desarrollo de este Cristo interno como una de las formas de entender ese misticismo cristiano. Entonces dice Silesius, aunque Cristo en la ciudad de José 1000 veces naciera, tu corazón seguirá desamparado hasta que Él nazca en ti. La cruz sobre el Gólgota jamás podrá salvar tu alma. La cruz en tu propio corazón solo puede sanar. Entonces, ese es otro aspecto del cristianismo místico, es decir, es un cristianismo que se desarrolla por medio del ejemplo y el seguimiento de un ideal, Cristo Jesús, pero también es un cristianismo que se desarrolla desde esa comprensión y ese desarrollo de esa divinidad que en cierta forma reconozco en mí mismo. Heindel, en ese sentido, miremos la siguiente diapositiva, en la misma, en otra obra, Enseñanzas de un Iniciado, en el capítulo 26, él aborda la mística cristiana en relación con el desarrollo de las capacidades humanas, ¿sí? Sus capacidades espirituales, ¿sí? Y desde esta perspectiva, cita, por ejemplo, las experiencias de Pedro. Entonces, nos dice más bien de lo siguiente: San Pedro se hace a sí mismo semejante atribución diciendo, no hemos contado fábulas de libre invención cuando os hemos revelado a vosotros el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que hemos sido testigos oculares de su majestad. ¿Sí? Cierro comillas. No he visto yo a Jesucristo nuestro Señor, dice San Pablo en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios y en el versículo primero. Entonces, esa es una alusión que nos está haciendo Max Heindel a algunas experiencias de Pablo y de Pedro en relación con el desarrollo de sus capacidades espirituales, en este caso la clarividencia, como capacidades propias del místico cristiano, que le permiten tener una experiencia directa con
distintos tipos de fenómenos espirituales y que de alguna manera lo hacen testigos y por lo tanto los legitiman para hablar con autoridad sobre estos asuntos. Es decir, no son ciegos conduciendo a otros ciegos, sino que tienen un conocimiento directo y es a partir de esa experiencia mística que de alguna manera pueden orientar a otros. El mismo Max Heindel, miremos la siguiente diapositiva, en ese mismo capítulo nos dice lo siguiente, abro comillas, los que estaban asociados con Cristo cuando Él estaba en la tierra tenían también vista espiritual. Fueron llevados al monte de la iniciación, donde vieron a Moisés y a Elías, que habían muerto los dos hacía mucho tiempo y no estaban por lo tanto en el mundo físico. Sin embargo, ellos les vieron y además vieron y oyeron cosas de las que no pudieron hablar. Por consiguiente, por el desarrollo del sexto sentido, del sentido espiritual, ellos tenían un fundamento para su enseñanza. Estaban capacitados para interpretar la enseñanza que les fue dada y cuya prueba se les había demostrado. Esta es otra fase del desarrollo del cristiano místico, donde ya se empieza a desarrollar esas capacidades de manera dinámica y entre ellas esa visión espiritual que de pronto le puede ser negadas a algunos que siguen este camino, pero que no han logrado ese grado de madurez. Y cuenta Heindel en ese mismo sentido que, por ejemplo, hablando en el caso de la historia de la Iglesia católica, por lo general, la mayoría de los papas lograron el desarrollo de esa visión espiritual, a excepción de algunos que por temas de corrupción y políticos, pues realmente llegaron a ocupar el, la, el obispado de Roma sin estar facultados para ser realmente guías. Y lo mismo en el desarrollo mismo de la historia del cristianismo, cuando se van surgiendo diversas ramificaciones, las iglesias protestantes, pues también hubo místicos cristianos que lograron desarrollar estas capacidades por medio de la imitación de Cristo. Por eso, Heindel le gusta citar miremos la siguiente diapositiva, experiencias como las de Tomás de Kempis. De hecho, recomienda mucho la lectura de esta obra, La imitación de Cristo. Nos dice Heindel en Enseñanzas de un iniciado, nos dice lo siguiente. Tomás de Kempis ha expresado esto de un modo como solo un místico puede hacerlo. Ha envuelto la idea en aquellas hermosas palabras que ganaremos mucho con leerlas en su imitación de Cristo. Entonces, ahí donde cita directamente la fuente, que es la imitación, cita este apartado. Todo hombre tiene el deseo natural de saber, ¿no? Como decía Aristóteles, es natural que todo ser humano quiera conocer. Pero, ¿qué valen conocimientos sin el temor de Dios? Seguramente un humilde labrador que sirve a Dios es mejor que un orgulloso filósofo que estudia el movimiento celeste y no se ocupa de sí mismo. Esto recuerda un poco también la crítica que hace Heindel en otra de sus obras, está en las recolecciones de un místico, que compila muchas de las cartas que en su momento le enviaba a sus estudiantes,
y que dice que hay que estar muy alertos frente a ese peligro constante de caer en las redes del intelecto, porque eso puede impedir el avance. Y citando a Kempis, continúa pues la cita de Heindel en esta obra, La imitación de Cristo, diciendo: cuanto más sepas, tanto más severo será tu juicio, a menos que tu vida sea también lo más santa. Por esta razón, no seas engreído, sino más bien ten temor del saber que has recibido. Si estimas que sabes mucho, acuérdate que hay muchas cosas que ignoras. No sabes cuánto tiempo podrás prosperar haciendo el bien. Aquí termina la cita de Kempis y continúa Heindel haciendo su reflexión diciendo: por este motivo conviene recordar que no debemos buscar conocimientos sencillamente para tenerlos, sino solamente como un medio para vivir una vida más pura, porque esto es lo único que lo justifica. En una de sus cartas, en relación con este asunto, Heindel ya señalaba en su época que le preocupaba cómo en algunos grupos de estudios que se estaban conformando se le estaba prestando mucha atención a minucias del índole tales como la conformación del átomo, ¿cierto? El estudio de los grandes periodos de la creación, que si bien es saludable, porque de alguna manera pues permite satisfacer el intelecto, que es uno de los grandes desafíos con los que se encuentra el estudiante en el desarrollo, en los primeros pasos. No obstante, le preocupaba a Heindel en su momento que ese paso no se lograra superar y que el estudiante quedara atrapado en él y perdiera el norte en el sentido, por ejemplo habla mucho del propósito del concepto, que el propósito del concepto en últimas es la lección del servicio, ¿sí? Y que él consideraba que si el concepto no lograba desarrollar el aspecto devocional, una vez satisfecho el intelecto, él consideraba que el mismo concepto, a su entender, podría ser un fracaso. Miremos la siguiente diapositiva. A Heindel le gusta citar entonces a Kempis, también cita a Jacobo Böhm, el místico alemán zapatero. Le gusta hacer alusión en algunas de sus cartas y de sus obras a estos autores porque considera que algo muy importante en el desarrollo del místico cristiano es el aspecto devocional y hacer de la vida una oración viviente. De hecho, en una de sus obras, que es en la segunda parte de Iniciación Antigua y Moderna, él habla de la importancia que tiene la oración y concretamente en otra obra dedica un apartado, un capítulo completo habla de la oración como uno de los factores más poderosos, quizá el más poderoso para el desarrollo espiritual. Entonces, él habla de unas condiciones apropiadas para la oración y dice, hay dos alas muy importantes cuando uno hace las invocaciones, que es el amor y la aspiración, ¿sí? Y hay una fuerza que es un deseo intenso. Entonces, ejemplifica el papel de la oración en la vida de autores como Tomás de Kempis y de Jacobo Böhm, y en el caso de Kempis, pues
sobre todo en esa imitación de Cristo. Recordemos que en la época de Cristo ya hay un interés por reformas a la iglesia y por eso surge el grupo de Kempis, ¿no? Los amigos, eh, bueno, está conformado por varias personas, creo que son los amigos de Jesucristo o algo así. Es un grupo que trata de desarrollar un sistema devocional que, sin ser ajeno pues a la iglesia, pues en medio, pues en la época donde ya se está viendo la importancia de ciertas reformas, pues propone, no, los luteranos es más adelante. Con Lutero también hay un intento de reforma, hay reforma, ahí se da la reforma protestante, por supuesto, la reforma protestante, y también se desarrolla una mística cristiana muy interesante desde el protestantismo, así como lo encontramos en en la historia de la Iglesia Católica. Y en la mística contemporánea, pues también se habla de grandes místicos cristianos. Esto para decir que no está, que la experiencia mística cristiana no está reducida a un grupo o una religión en particular, sino que hay que entenderla también como una experiencia universal de cada individuo en toda época. Y en el caso de la imitación de Cristo, nos dice el doctor Julio Navarro, en su obra La actualidad filosófica de Jacobo Boehme, página 33, nos dice, igual que para San Pablo, alcanzar la plena estatura del Cristo era para los místicos alemanes el objeto supremo de la vida religiosa. ¿Sí? Entonces, hay místicos en Alemania del siglo XIV, místicos alemanes, que de alguna manera quieren retomar un poco lo que fue la experiencia de los primeros cristianos y de ese cristianismo primitivo, que sobre todo trabaja mucho Corinne Helin, quien estuvo muchos años bajo la tutela de Heindel, y luego pues también va a crear su propio, no su propio, pero sí digamos así, una iniciativa de estudios bíblicos y filosóficos centrados en la interpretación bíblica para la nueva edad. Bueno, en el caso de Jacobo Boehme, pues en el siglo XVI, en esta misma obra de Julio Navarro, él dice lo siguiente, más que al estudio, Boehme se dedicó a la meditación y a la oración. Su espíritu se maduró en el silencio, en el recogimiento, en la comunión con Dios. Buscó siempre el espíritu que vivifica, la palabra eterna que habla en el fondo de nosotros y que es la única que puede revelar el sentido de la palabra escrita y sensible. Entonces, a Heindel le gusta citar la experiencia mística, la mística de Ben, porque nos dice cómo sin ser un doctor y dedicado a un oficio tan humilde como el de ser zapatero, logró un gran desarrollo, una gran iluminación. Tanto así que teólogos de la época pues se quedaban asombrados por el conocimiento que desarrollaba, y era consultado también por eruditos de la época. Miremos la siguiente. En la historia de la iglesia, retomando un poco a la tradición apostólica, hay un periodo en la historia del cristianismo antiguo, pues ustedes saben que además de los padres apostólicos, en esta tradición también se habla de los padres apologistas, que en los siglos tercero, entre sí, el siglo final del segundo y gran parte del siglo tercero después de Cristo, desarrollaron obras para defender el legado, las enseñanzas de Cristo frente a herejías, ¿sí? Y ahí el nombre, ¿no? Apologista.
Y en esta obra de Julio Navarro, pues nos dice al respecto, haciendo alusión a Justino Mártir, que decía Justino, como místico cristiano, sobre todo en esa dimensión de la mística, como reencuentro con la divinidad interior y también esa unión con ese Dios en el cual nos vivimos, movemos y tenemos nuestro ser, que es una alusión al Antiguo Testamento, también muy citada por Heindel. Dice Justino, todos los hombres participan del Logos divino, a propósito del Evangelio de Juan, cuando nos habla de ese verbo encarnado, ese Logos y esa palabra divina que se hace carne, cuya semilla está implantada en su alma, y es en virtud de esta razón seminal derivando del Logos divino que los antiguos sabios han podido enseñar bellas verdades. Todos aquellos que vivieron según el Logos son cristianos, aun que muchas veces se les haya considerado ateos. Entonces, muy a propósito también de esa recomendación que hace Heindel de meditar en los 5 primeros versículos del Evangelio de Juan, donde precisamente se habla de ese Logos y cómo vivir según esa palabra divina, esa palabra de vida que mora en el universo, en el interior de todo individuo. En la medida en que logramos desarrollarla internamente, pues realmente nos vamos haciendo o vamos teniendo una experiencia cristiana o mística cristiana. En el caso de Francisco de Asís, que es muy citado también por Heindel, colocando algunos ejemplos, aunque aquí pues no tomo las citas de Heindel. Por ejemplo, una de las citas que hace Heindel del santo de Asís es con alusión a que él invita a uno de sus discípulos a ir al pueblo a predicar. Entonces, realmente es un diálogo con el discípulo, visitando lugares, ¿sí? Y le dice el discípulo cuando ya regresan, que le llama la atención, venimos aquí a predicar y no hemos predicado. Y le dice Francisco de Asís, las personas nos han visto durante todo ese tiempo, algunos han escuchado o por lo que han visto en nosotros, en nuestras actitudes y en nuestras palabras, que estamos hablando de Dios y hemos cumplido con la prédica, ¿no? Sin necesidad directamente de dirigirse a las personas con algún tipo digámoslo así, de conferencia. Pero esta cita que tomo aquí es directamente de la obra Florecillas, que recoge mucho de la vida de esa comunidad de Francisco de Asís, eh, directamente contada por testigos y por el mismo Francisco. Entonces, se cuenta cuando la orden empieza a surgir, dice lo siguiente. En los comienzos de la orden estaba una vez San Francisco reunido con sus compañeros en un eremitorio hablando de Cristo. En esto, impulsado por el fervor de su espíritu, mandó a uno de ellos que, en nombre de Dios, abriese la boca y hablase de Dios, como el Espíritu Santo le inspirase. Obediente al mandato recibido, el hermano habló de Dios maravillosamente. San Francisco le impuso silencio y mandó lo mismo a otro. Este obedeció a su vez y habló de Dios con mucha penetración. San Francisco le impuso silencio de la misma manera y mandó al tercero que hablase de Dios.
también este comenzó a hablar tan profundamente de las cosas secretas de Dios que San Francisco conoció que, al igual que los otros dos, hablaba bajo la acción del Espíritu Santo. Bueno, a propósito de la experiencia de Pentecostés las experiencias de los cristianos cuando llega el Espíritu Santo a avivar, ¿no? A inspirar a los discípulos. Y esto quedó demostrado además por la señal expresa, porque mientras se hallaban en esta conversación, apareció Cristo bendito en medio de ellos, con el aspecto y figura de un joven hermosísimo, y bendiciéndoles a todos, los llenó de tanta dulcedumbre que todos quedaron al punto fuera de sí y cayeron a tierra como muertos. ¿Sí? Pues eso también recuerda algunos pasajes bíblicos en los cuales los apóstoles caen como muertos ante una aparición, por ejemplo, de una aparición espiritual. Ajenos totalmente a las cosas de este mundo. Cuando volvieron en sí, les dijo San Francisco: hermanos míos amadísimos, dad gracias a Dios que ha querido por la boca de los sencillos revelar los tesoros de la divina sabiduría, ya que Dios es quien abre la boca a los mudos y hace hablar sabiamente a los sencillos. Bueno, esto simplemente para decir cómo se puede establecer ahí un paralelismo entre la experiencia de esta comunidad guiada por el Santo de Asís y experiencias como las que en su momento también tuvieron los mismos apóstoles durante el tiempo que Cristo Jesús estuvo en la tierra. Caso, por ejemplo, de la cita que hace más Heindel, de la experiencia que tiene Pedro cuando con otros 3 apóstoles son testigos directos de esa majestad de Cristo, acompañado por Moisés y por Elías, ¿cierto? Y en este caso, pues también nos está diciendo algo similar Francisco, cuando habla de esa aparición de Cristo bendito, que nos muestra que seguramente debieron tener un desarrollo de su visión espiritual para poder presenciar este tipo de experiencia. Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Mr. Eckhart fue otro de los místicos que de alguna manera influyó mucho en la tradición. Hay una obra citada por Julio Navarro, el capítulo 3, en donde Eckhart dice: obras quiere el Señor. Heindel no cita a Eckhart, pero sí cita a Catalina de Siena. Cita a Catalina de Siena porque habla más Heindel de la capacidad que desarrollaron algunos cristianos místicos de poder, incluso para cumplir con cierta misión, elevarse sobre la tierra e incluso volar. Entonces, pero antes de hablar un poco de Catalina de Siena, Eckhart, no podemos dejar de lado a Eckhart, que influye mucho también en el pensamiento místico cristiano. Y dice Eckhart que obras quiere el Señor y que si vives una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuera menester, lo ayunes tú para que ella lo coma. Esta es la verdadera unión con la voluntad del Señor. Se trata de formas de comprensión de la mística entendida como unión con ese ideal. Pero interesa para los propósitos de este conversatorio las experiencias de Catalina de Siena, que son citadas
junto con las experiencias de San Francisco de Asís y las estigmas, y cómo lograran no solamente desarrollar facultades espirituales, visión espiritual, sino capacidades como la de poder elevarse sobre el suelo. Entonces, una obra del beato Raimundo de Capua, que es uno de los testigos presenciales de la vida de Catalina de Siena, él dice que en otra oportunidad Catalina, siempre inflamada con el fuego de la compasión hacia sus semejantes, supo que una persona pobre que voluntariamente se había desprendido de sus riquezas por el amor de Jesucristo, se encontraba a punto de perecer de hambre. Deseosa de alimentar a Cristo en sus pobres, puso unos huevos en una bolsita de lienzo y la cosió debajo del vestido. Cuando estaba cerca de la casa donde vivía aquella persona, entró en una iglesia para orar y tan pronto como se encontró aquí, quedó sumida en profundo éxtasis, como le ocurría siempre que entraba en la casa del Señor. Perdió el uso de los sentidos y se elevó sobre el suelo. Es una de las experiencias místicas de la más adelante canonizada Catalina de Siena, y que pues hay testigos, hay testimonios de este tipo de, de, de hechos que pues no son tan inusuales, porque realmente muchos de los místicos cristianos se cuentan en sus vidas cómo tenían esa capacidad de elevarse sobre el suelo. Miremos la siguiente diapositiva. Nos dice al respecto el doctor Wilkinson Reidel en La fe de un místico cristiano, publicada a principios del siglo XX. Dice: el místico cristiano transita por el camino intermedio, se aferra a la palabra objetiva, a una revelación histórica definida en el tiempo, pero la palabra objetiva no se convierte en autoridad hasta que el Espíritu Eterno la ha hecho suya en su corazón. El místico cristiano enfatiza la introspección de la autoridad. Se atreve a creer que la verdad se revela al alma a través del Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que esa revelación genera autoridad. De hecho, la revelación de la verdad por el Espíritu Santo, recordemos lo que acabamos de leer lo que se cuenta en Florecillas, las experiencias con los discípulos y San Francisco de Asís, es la autoridad misma. Dicha autoridad va más allá de la mera fuerza de un pasaje bíblico. Es la palabra misma de Dios traída al corazón y a la conciencia por Dios mismo. La palabra histórica y objetiva es el medio de su comunicación. Y también muy en consonancia con la experiencia de los primeros discípulos de Cristo, y esa visita del Espíritu Santo, que de alguna manera también los ilumina y los guía en esa obra que tienen por delante, ¿no? De predicar la buena nueva. Aquí aparece la figura del Espíritu Santo, ¿no? Y muy asociada al desarrollo del místico cristiano, entendido como una experiencia anímica, interiorizada, y que va orientando como la voz del corazón. Hay una parte muy importante en esta misma obra, La fe de un místico cristiano. Miremos la siguiente diapositiva, que, eh, que es muy afín a lo que dice también Max Heindel, ¿sí? Porque Max Heindel, él está de alguna manera también trazando como una especie como cuando él trabaja la iniciación antigua, él hace, y moderna, cuando él hace un estudio del tabernáculo en el desierto, él subraya en que el tabernáculo en el desierto es una sombra de las cosas que están por venir, y hace énfasis en la forma de cruz que ya está presente en el tabernáculo.
¿no? Con el lavabo, anteriormente el lugar de los sacrificios, el lavabo de bronce. Más adelante en el lugar santo, donde están los panes de la proposición, donde está el candelabro de 7 brazos y donde se quema el incienso, y más adelante el santo de los santos, todo esto en forma de cruz, y como también es una sombra de lo que más adelante se va a va a hacerse, va a estar propiamente encarnado y va a ser desarrollado con eh, el- la, la mística cristiana en los tiempos modernos. Entonces dice Riddle que todos los grandes místicos fueron enérgicos e influyentes y su capacidad para los negocios se destaca especialmente en un número sorprendentemente elevado de casos. Cuando hubo, por ejemplo, un homenaje a Max Heindel, fue invitada a ese homenaje Corinne Helin, y relata Corinne Helin que una de las cosas que más le sorprendía de Heindel era que cómo lograr armonizar su ser místico con su practicidad, ¿sí? La forma como administraba, resolvía problemas, se le veía cargando utensilios, haciendo reparaciones. En los primeros años, cuando se empieza a configurar esa iglesia, cómo los visitantes lo veían reparando las máquinas impresoras, y ella le sorprendía mucho cómo lograba conjugar esas habilidades sin dejar también esa mística, ¿no? Y cómo, por ejemplo, al momento empezar a dar charlas, escribir cartas con esa inspiración y con esa devoción. Entonces, muy en sintonía, nos dice Riddle, a propósito de los grandes místicos. Por ejemplo, Plotino era frecuentemente solicitado como tutor y administrador. San Bernardo demostró grandes dotes de organizador. Santa Teresa, como fundadora de conventos y administradora, evidenció una extraordinaria habilidad práctica. Incluso San Juana de la Cruz exhibió las mismas cualidades. John Smith fue un excelente administrador de su colegio. Fenelon gobernó su diócesis con gran eficacia, y Madame Guyot sorprendió a quienes trataron con ella por su gran actitud para los asuntos. Esto para delegitimar el hecho de que la mística es una cuestión de soñadores o de contemplación. No, se trata realmente de una capacidad que va muy en sintonía con habilidades prácticas y para trabajar en el mundo. Entonces, en esa misma obra, Max Heindel nos dice que, miremos la siguiente diapositiva, existen 9 pasos en la iniciación cristiana mística. Él dice que la Anunciación y la Inmaculada Concepción son precedentes, ¿sí? Muy importantes, pero que el primer paso es el bautismo, ¿sí? En Recolecciones de un místico, él trabaja el bautismo y trabaja la comunión como sacramentos, pero él aquí los trabaja como pasos en la iniciación cristiana mística. También hay otro paso, es la tentación, la transfiguración. Él le dedica un capítulo a la última cena y al lavatorio de pies, pero no desarrolla lo referente a la última cena. Él solamente trabaja el lavatorio de pies, y la lección del servicio, ¿sí? Pero obviamente es en una misma cena en que se da estos episodios.
Entonces, esto nos permite como distinguirlos como pasos. También habla del Getsemaní y habla de las estigmas, la crucifixión en un mismo apartado, pero para hablar de los estigmas y de la flagelación, por ejemplo, ahí también viene a la mente las experiencias del Santo de Asís, porque algunas estigmas fueron visibles de algunos santos, otras no, fueron más bien por petición de ellos mismos invisibles y están muy relacionadas con el desarrollo en este sendero. No le dedica mucho al tema de la crucifixión y dedica solamente los últimos párrafos o líneas a la resurrección. Lo menciona. No lo enuncia directamente como un paso de la iniciación cristiana mística, pero podemos inferirlo, ¿sí? Como el paso del clima final, que es el momento de la liberación, donde el cristiano místico se libera para servir en esferas más amplias, ¿de acuerdo? Pero obviamente esto da como para desarrollar en otro tipo, o sea, es algo como tan complejo de abordar que pues simplemente se menciona. Bueno, voy a dejar ahí. Yo creo que podemos dejar ahí para de pronto. Hay una última diapositiva que es tomada de preguntas y respuestas, ¿sí? En donde más gente, cuando se le hace la pregunta, ¿cuál es la esencia de la enseñanza cristiana? Más Heindel nos dice en preguntas y respuestas que la esencia de la enseñanza cristiana es que la ley del pecado y de la muerte puede ser vencida por medio del amor, el cual restaurará la inmortalidad. Entonces, detrás de esto, pues, hay aspectos muy interesantes que uno podría como ampliar, matizar, porque en este mismo tomo, ante la pregunta de, bueno, ¿por qué no están asistiendo? ¿Qué pasa con la fe y con la devoción en la época de más gente? Que también es un asunto muy contemporáneo. Uno podría preguntar hoy en día, ¿por qué falta asistencia en las iglesias de cualquier denominación? ¿O por qué falta asistencia a cualquier tipo de, de trabajo devocional o cuando se trata de congregar en función de ese aspecto devocional? ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, él ahí desarrolla todas unas cuestiones que tienen que ver con métodos y prácticos en las iglesias, tanto católicas como protestantes. Eh, pero en el fondo de todo esto, yo creo que la pregunta está en la pregunta por qué tanto nos hemos alejado o no de esa esencia del cristianismo que de alguna manera a lo que nos invita es también a la experiencia interna y a ese desarrollo en el que se conjuga la dimensión del conocimiento con la dimensión devocional, ¿sí? Entonces, dejo ahí, pues porque como se trata más bien de un espacio para la reflexión y el diálogo, pues para que también cada uno bueno, pues haga como su aporte o cómo interpreta también eso que nos dice Heindel en algunas de sus obras.
Susana tiene la mano levantada. Adelante, Susana. Gracias, Armando. Muchas gracias, Rodrigo, por tu conferencia. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando se habla de que baja el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere eso? Porque yo lo oigo Bu- mucho, no, oigo mucho, pero no entiendo a qué se refiere eso. Pues en la tradición mística cristiana, eh, bueno, dependiendo de qué tradición nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de esta tradición cristiana mística, con los autores que de pronto se están citando aquí, cuando Cristo Jesús eh, termina su misión como Cristo histórico, es decir, que camina con los seres humanos, Él anuncia un consolador, ¿sí? Él dice, vendrá a ustedes un consolador que les recordará lo que yo les he enseñado, pero también los va a guiar, a orientar eh, en esa tarea tan enorme que tienen los primeros discípulos, ¿cierto? Que tienen los primeros discípulos, que es empezar a predicar eh, ese, ese evangelio, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros sabemos que el Jehová del Antiguo Testamento puede interpretarse como el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Y aquí hay un factor muy importante del papel que tiene, por supuesto, Cristo Jesús, pero también el Espíritu Santo en el trabajo, no solamente de las iglesias, sino también de todas aquellas congregaciones, grupos, asociaciones y movimientos que buscan, que se desarrollan, ¿cierto? Desde, eh, eh, ese, desde ese legado cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, Max Heindel dice que la unión con el Espíritu Santo se logra cuando se alcanza la pureza sobre nuestras emociones y deseos. Entonces, cuando se logra ese grado de purificación, se desarrolla la capacidad para hablar, por ejemplo, en lenguas. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a las personas que estaban congregadas en ese momento, cuando en la versión bíblica se habla de la llegada del Nuevo Testamento. Entonces, ellos lograron esa unidad, esa unión con el Espíritu Santo por la pureza, su pureza de vida y ese desarrollo que también es interno, porque recuerden que se trata también mm, de ese espíritu interno que se está desarrollando. Entonces, por medio de esa pureza de vida, logran esa unidad también con el Espíritu Santo y eso les permite hablar en otras lenguas y lo que le permite, por ejemplo, en su momento, empezar a predicar a personas de distintas naciones. No solamente en ese hebreo arameo que ellos hablaban en sus orígenes, sino que recuerden ustedes que en ese momento histórico Galilea era muy visitada, ¿cierto? Y en el texto bíblico se habla de cómo se sorprendían los visitantes y los que presenciaron pues ese primer discurso bajo la guía de Pedro, porque les hablaban en sus propias lenguas, ¿cierto? Mm. Entonces yo creo que la influencia del Espíritu Santo
tanto en ese periodo histórico como hoy, sigue estando muy vigente y no puede ser obviada cuando uno habla de un desarrollo místico cristiano. O sea que lo que sucedió en aquel momento con los apóstoles, cuando baja el Espíritu Santo, es lo que sucede literalmente hoy en las iglesias, cuando el Espíritu Santo baja y sucede todo eso que sucede, se habla en lengua y sucede todo eso, es literalmente lo que sucede hoy en día en las No iglesias. necesariamente, no necesariamente. Usted recordará que pues precisamente en una de esas obras de las que nos habla más Heimbert, él nos dice que la experiencia mística cristiana no es una experiencia emocional que se centra como en los deseos, en las emociones del aspirante, sino que es algo que va mucho más allá. Él dice, entonces, él llama precisamente la atención sobre eso, porque él incluso narra experiencias que tuvo directas. Él dice que en cierta manera, en cierto momento, él fue testigo de cómo en una de estas asambleas, al son de los sonidos, de la música, él veía cómo las emociones de la congregación iban de un lugar para otro, ¿cierto? Como las olas del mar, eh, eh, bajo, la, bajo la orientación pues de ahí de la persona encargada de, hacer la prédica, y que en esos momentos que, claro, pueden haber arrepentidos, pueden haber personas que en medio pues de esta experiencia sean llamadas a la reforma, pero el mismo Hendel dice cómo ese tipo de experiencias a veces pues no eran algo muy constante, porque luego esa misma persona tenía que estar volviendo nuevamente arrepentida por los mismos errores que una y otra vez volvían a ella, ¿cierto? Porque su experiencia religiosa pues estaba arraigada en llamémoslo así, en un emotivismo, ¿cierto? Entonces, pero las experiencias que tuvieron los primeros cristianos no son experiencias de índole diferente, en el entendido de que estamos hablando de que en ellos ya habían logrado un desarrollo tal que ya habían purificado su naturaleza de deseos. Y es esa purificación la que los capacitó para llevar esa misión en los primeros desarrollos del cristianismo, bajo también esa orientación, o no llamémosla orientación, digámoslo así, ese sostén que en términos bíblicos aparece como la asistencia del Espíritu Santo. Sí. Rodrigo, disculpe que yo me extienda, porque sé que hay otras personas esperando también ahí, pero es que yo entré un poquito tarde, entonces no pude a lo mejor captarlo todo, pero quería entender, no sé si usted me dirá si estoy equivocada, que se habla de que como de cierta división entre yo respeto mucho la parte mística y la parte devocional, esa parte la respeto mucho, y respeto mucho la otra parte también, la parte que le dicen que es más bien intelectual, la parte esotérica. Yo respeto mucho los dos caminos que hay, pero me pareció entender que había como que se había debilitado la parte esa de servicio, la parte devocional estaba debilitada. ¿Es así lo que se quiso decir, que está debilitada la parte devocional? Pues en el entendido de que ya en la época de Max Heindel,
pues él llamaba la atención de que cómo se le estaba dando mucho énfasis al estudio, ¿cierto? Él, por ejemplo, menciona de que había una tendencia de algunos estudiantes de la época a como enfatizar mucho en ese desarrollo intelectual, descuidando el aspecto devocional. Entonces, él como que hace en su momento también un llamado de atención a no descuidar esa dimensión devocional y enfatiza en que el conocimiento es un medio para alcanzar una vida devota. Y él lo dice textualmente. ¿Tengo que buscar la cita? O no sé si alguno... No es necesario, no es necesario. Yo solamente pensando, porque yo pienso que mientras más se conoce la obra, ¿entiendes? Mientras más conocimiento se tenga y se interiorice, pues yo creo que el servicio se puede hacer en una mejor forma. Y eso le digo, y yo respeto mucho la parte mística, esta parte devocional, que la respeto muchísimo, a pesar de que desgraciadamente desde sus inicios esa parte devocional se fue fragmentando, igual que la otra, se fue fragmentando, como cuando Lutero, que yo le decía, cuando Lutero se fragmentó, desgraciadamente, porque en vez de unirse y llegar a un concilio y poner los puntos que estaban en contradicción y los que no, pues ¿qué hicieron? Eso por supuesto que es el ego humano, que hicieron que se separaron y así siguieron después dentro del mismo grupo de Lutero, pues se siguieron separando, los evangelistas siguieron separándose, que ahora hay muchísimos. O sea que yo soy de la opinión que divide y vencerás para el mal, por supuesto, no para el bien nunca. O sea que yo estoy, en eso estoy de acuerdo, se han separado mucho, se ha debilitado, por lo tanto se ha debilitado la parte de esa mística, como también la otra, donde uno encuentra muchísimos grupos esotéricos, muchísimos grupos ocultistas, cada uno con cosas diferentes. O sea que yo pienso que en el nombre del bien y en el nombre de Cristo, pues yo creo que todo se ha debilitado, no solo la parte mística, no solo, yo creo que todo se ha debilitado y no ha sido solo por culpa del conocimiento, ha sido por no entender el conocimiento, por no interiorizar lo que es la realidad, lo que es el conocimiento verdadero, por no tenerlo dentro, por nada más tenerlo de los labios para afuera. Yo creo que si el conocimiento verdadero ese se tuviera en el corazón, todos seríamos uno. Me parece a mí, no sé. Gracias, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy linda su conferencia, muy útil y voy a pensar mucho en ella. Muchísimas gracias. Bueno, no, a ti por tus comentarios y por esta reflexión que sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y que efectivamente es una advertencia que nos hace el mismo Hegel, ¿no? Ser muy cuidadosos de no caer dice, en las marañas del intelecto, ¿no? En las redes del intelecto. Bueno, entonces, pues no sé si alguien quiera como hacer un comentario o también su propia postura frente a la tradición. Sí, Alberto Martínez tiene levantada la mano. Buenas noches a todos. Yo tengo dos preguntas que hacer a esta parte muy interesante que es el cristianismo místico. Nosotros tenemos dos corrientes para practicar el cristianismo, que uno es el cristianismo místico y el otro es el esotérico. En cuanto al cristianismo místico, nosotros decimos que nazca el Cristo dentro nuestro, ¿verdad? El Cristo, no tanto el Cristo físico, ¿no? Que vino, murió por nosotros en la cruz, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo se interpreta el cristianismo místico desde el punto de vista de las iglesias cristianas, ya sean católicas o evangélicas actuales, dado que se quiere interpretar mucho estas iglesias, digamos, de las iglesias de la religión organizada, digamos, de hablar de una especie de herejía, ¿no? De que nos estamos desviando del camino, qué sé yo, existe un Cristo histórico
Y la religión tradicional basa más su enseñanza en el Cristo histórico. Y nosotros es nuestro Cristo interno. Sin embargo, vos mismo mencionaste en tu exposición que hubieron santos católicos que practicaban internamente el cristianismo místico. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo se concilia entonces esa idea de herejía que quieren dar a nosotros, ¿verdad? De que el Cristo está afuera, que no está adentro. Gracias. Bueno, pues, a ver, pues unos aspectos que debemos tener en cuenta es que pues, a ver, la mística cristiana no es que le sea como sea la propiedad de debemos decir, de una iglesia, de una organización en particular, ¿sí? Es decir, digámoslo así, es patrimonio, es la posibilidad que tiene todo ser humano, ¿sí? De reconocer, ¿sí? De reconocer que en la historia de la evolución humana se requirió una ayuda para la humanidad y esa ayuda eh, fue personificada con la llegada o la entrada de Cristo Jesús como parte de esa trama y drama del mundo, ¿no? Con una misión que tiene varias dimensiones, ¿cierto? Y una de esas dimensiones, pues, tiene que ver con el reconocimiento de la divinidad de, de presente en cada ser humano, ¿sí? Y eso se lee de manera explícita e implícita en, en los evangelios, en en las cartas, ¿cierto? De, de los apóstoles, eh, en los hechos, bueno, eso está ahí presente. Pero la invitación que se suele hacer no se trata de que la mística cristiana contraponga el trabajo de unas iglesias frente a otras, no, por el contrario, a lo que se invita, y el mismo Gendel lo dice, es que aquellos que han estado alejados de la iglesia, una vez que han logrado satisfacer su intelecto y comprenden muchas verdades, por lo que significa muchas verdades que están presentes o se predican en las iglesias, independientemente de su denominación, vuelvan a ellas y trabajen con ellas. ¿Sí? Eh, y se habla, por ejemplo, no se trata de suplantar el trabajo de las iglesias, sino de complementarlo y cada uno desde su campo de acción, pues puede también hacer su desarrollo, aportar mucho, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque la religión cristiana es una religión de unidad y de universalidad, ¿sí? Y está destinada a eso, en sus distintas interpretaciones. eh, Tiene una misión también todavía por delante, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues creo que debemos dar un poco como prestar la atención en eso, es decir, aquellos que han estado alejados de la iglesia, pues es mucho trabajo que se puede hacer independientemente de la denominación, sea católica, protestante, la iglesia, que también es, miren ustedes, ellos mismos se reconocen como cristiana, católica, ortodoxa, la iglesia de Oriente, en fin.
Entonces, yo diría eso, es más bien como el cristianismo también se empieza a convertir como un factor viviente en la vida de las personas, pero sin desconocer que una de sus principales como razón de ser es eso, ¿no? Es esa universalidad y convocar a una unidad a la que es llamada, a la que es llamada. Pues no sé, pueden haber otras interpretaciones, otras lecturas, y pues son bienvenidas porque de eso se trata el diálogo, ¿no? Y la reflexión entre todos, ¿no? Sí, quiero agregar algo. Esta es mi segunda pregunta ya final. Pero primero, creo que discutimos algo importante sobre el Espíritu Santo con Susana, ¿verdad? Salom. Y yo tengo también, ahora estoy más, digamos, más compacto en mi idea, porque también yo decía el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Qué papel juega en el cristianismo místico? En fin. Pero yo soy de la idea de que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros también somos trinos. O sea, dentro de nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, como bien se había dicho, bueno, yo le haré llegar el Espíritu que lo hará recordar todas las cosas que le he enseñado, digamos. Eh, digamos que esa fuerza que nos mueve, que está adentro, no lo vemos, no lo vemos, pero que nos mueve, que nos hace, digamos, a veces hacer cosas que no imaginábamos hacer. De hecho, los apóstoles escribieron los libros, los evangelios, el evangelio, recordando todo eso, y dice eso en la Biblia que es por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, que es esa fuerza que estaba dentro escondida y que se activa, digamos. Yo siempre creo el proceso es de dentro para afuera, no es como enseña en la iglesia de fuera para adentro, pero es una forma de entender nada más, porque el Espíritu Santo está interpenetrado, fuera, adentro, lo que sea, pero nosotros, el cristianismo místico es desarrollar precisamente ese Cristo, el trino que somos, desarrollar dentro nuestro y activar todos los poderes espirituales que están dormidos, digamos, dentro nuestro, ¿verdad? Eso es lo que, la interpretación que doy yo, ¿verdad? El paráclito que se dice también del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está dentro nuestro y no tiene por qué disociarse de la idea del Cristo. No, yo no veo disociación en esa parte. Y mi segunda consulta es refiriéndose a los protestantes. Se habló acá también de la división del luteranismo. Y mi pregunta va si, eh, así como mencionaste que había santos católicos que llevaban una vida mística cristiana, si es más difícil, por ejemplo, en el evangelismo, en el protestantismo, digamos, llevar también esa vida mística, o es más fácil, digamos, para los católicos o para el cristianismo católico desarrollar eso. Gracias. Pues, no, la experiencia eh, cristiana mística es una experiencia del individuo que tiene que ver con su desarrollo efectivamente interior, pero sí, de alguna manera, creo que va más allá del pertenecer o no a una congregación, a una iglesia, pues, con todos los conflictos que a veces se generan por esta causa, de pronto una religión mal entendida, y que muchos de los conflictos que se han dado, incluso guerras, ustedes lo saben muy bien, son conflictos por intolerancia religiosa, ¿no? Intolerancia religiosa. Entonces yo creo que la mística cristiana, bien entendida, busca ir más allá de ese escenario, ¿cierto? Porque se trata también de construir esa iglesia invisible, ¿no? Esa comunión espiritual, ¿sí? De las almas, de los espíritus. Y ahí viene el término, ¿no? De iglesia, eclesia, la asamblea, la congregación de personas
que desarrolla esa vida espiritual, ¿cierto?, en cada uno, y que tal como pues en cierta interpretación pues de los evangelios y también de la literatura mística cristiana, pues va a ser el escenario futuro de desarrollo de la humanidad, donde no va a haber esas diferencias por nación, lengua, credo, sino que nos van a animar un mismo espíritu. Y es donde está la experiencia de Cristo como espíritu universal, presente en cada uno de nosotros, pero también como entenderlo también como ser cósmico, ¿no? Entonces, creo que debemos también no perder de vista esa dimensión, ¿no? De lo que significa construir esa iglesia invisible, ¿sí? Esa iglesia invisible. Marco, antes de darte la palabra para hacer el cierre, porque estamos ya en 1 hora 54 minutos. Alberto, ¿puedes proyectar la oración? Perfecto, hermano, ningún problema. Ok. ¿Alguna dama que pudiese decirla, por favor? Yo puedo. Gracias, Susana. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Dice, Que así Que así sea. sea. creo que Marco iba a decir algo. No se escucha. Oración por la Por la fraternidad. fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Gracias, amigo. Que así sea. Muchas gracias, hasta luego.